Si ya tenemos Hebreos capítulo 12, su versículo 2, que será el texto principal del mensaje titulado Mirando a Cristo, vamos a leerlo y vamos a leer la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Hebreos capítulo 12, su versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a considerar la parte A de este texto bíblico. Dice, puesto los ojos en Jesús. Si tienes a alguien al lado tuyo, dale el tema que estaremos predicando. Estaremos predicando el mensaje titulado Mirando a Cristo. La palabra mirar viene de ver, ¿verdad? Y ver significa percibir algo por medio del sentido de la vista. Hebreos capítulo 12, versículo 2 nos está exhortando a poner nuestras miradas en Jesús, a ver a Jesucristo, a mirar a Jesucristo. Y aquí nos está dando la clave, hermano, para nosotros poder mantener una relación con Dios. Aquí, hermano, Hebreos capítulo 12, versículo 2, nos está diciendo lo que nosotros tenemos que llevar a cabo para nosotros poder mantener una relación con Dios, donde nosotros nos mantengamos constantemente en los pies de Jesús. Pero, ¿qué quiere decir Hebreos capítulo 12, su versículo 2? Al decir que nuestra mirada debe estar puesta en Jesús. Este texto bíblico, hermano, quiere decir que debemos mirar a Cristo. Pero ¿cómo vemos a Jesús si eso es imposible? ¿Cómo es que la Biblia nos está mandando a ver a quien es imposible de ver? ¿Cómo es que Hebreos capítulo 12 nos está diciendo que nuestros ojos tienen que estar viendo y observando a quien nosotros en sí y de verdad no podemos ver? Hermano, debemos entender qué significa poner nuestra mirada en Jesús. Debemos entender qué es lo que el escritor del libro de los Hebreos nos quiso dejar dicho al decirnos que debemos mirar a Cristo. ¿De qué manera es que nosotros debemos mirar a Cristo? Eso significa, hermano, el poner nuestra mirada en Jesús, que tenemos que mantener una concentración en Dios. En sí, este texto bíblico quiere dejarnos decir algo. Y eso que ese texto bíblico quiere dejarnos decir a nosotros es que nuestra concentración tiene que estar en Dios. Es que debemos concentrarnos en Dios. Es que debemos comenzar, hermano, a apreciar lo que Él ha hecho. Es que debemos comenzar, hermano, a observar lo que Él está haciendo. Y que nosotros debemos comenzar a tomar en cuenta lo que Él está haciendo. Quiere decir que Hebreos capítulo 12, versículo 2 no te está mandando a ver a Cristo físicamente, porque ver a Cristo físicamente por estos momentos es imposible. Nadie ha podido ver a Cristo, excepto aquellos que caminaron con Él y que en su época, cuando Él anduvo en la tierra, llevando a cabo el ministerio de morir por nuestros pecados, esos sí tuvieron el privilegio de verlo. Pero en nuestro presente y de ahí para acá, hermano, nadie ha tenido el privilegio de poder verle, excepto Esteban, cuando fue apedreado por aquellos que en Hechos capítulo 9 les perseguían y le estaba impidiendo adorar a Dios, que cuando él iba a morir, a punto de morir, dijo: veo los cielos abiertos y a Cristo sentado a la diestra de Dios. Esteban vio a Dios, pero en nuestro presente es imposible ver a Jesucristo. Es imposible, hermano, de que usted pueda mirar y observar a Jesucristo. Pero Hebreos capítulo 12, versículo 2, al decirnos que nuestros ojos deben estar en Cristo, la Biblia nos quiere decir que debemos concentrarnos en Cristo, que debemos mirar lo que Él está haciendo. Sí podemos ver lo que Él ha hecho, lo que Él está haciendo. Sí podemos mirar lo que Cristo está haciendo en una vida, en la vida de una persona. Y a eso se refiere Hebreos capítulo 12, versículo 2, con que debemos poner nuestra mirada en Jesucristo. Dios siempre está haciendo algo. Jesús siempre en el presente está haciendo algo. Lo hace para llamar nuestra atención y lo hace para demostrarnos su grandeza y su gloria. Por lo tanto, debemos entender que Hebreos capítulo 12, versículo 2 nos está mandando a poner nuestra mirada en ese algo que Jesús está haciendo. Si miramos, hermano, tanto Dios como el enemigo están haciendo cosas en nuestro presente.
El enemigo está inspirando a muchas personas a entregarse a una vida reprobada, a una vida entregada al pecado. Eso lo está haciendo el enemigo, llevando al hombre a la corrupción. Pero Dios está llevando al hombre a la santificación, a cambiarlo, a transformarlo. Entonces estamos viendo en nuestro presente tanto el obrar de Dios como el obrar del enemigo. Y la Biblia nos está mandando a poner nuestra mirada en el obrar de Dios, en lo que Dios está haciendo en el presente. Dios sana. Y esa sanidad que Dios, hermano, en una vida puede hacer y que está haciendo en nuestro presente, Dios nos está mandando en Hebreos capítulo 12, versículo 2, a poner nuestra mirada en esas sanidades, para que nuestra fe crezca, no para que, hermano, nuestra fe mengüe, ni retroceda nuestra fe, sino para que nuestra fe vaya en aumento. Dios nos manda por medio del escritor de Hebreos a poner nuestras miradas en Él para que nuestra fe crezca. Ya que, hermanos, cuando ponemos nuestra mirada en el Señor, nuestra fe aumenta. Cuando ponemos nuestra mirada en Jesús, nuestra fe comienza a adelantar, comienza a desarrollarse. De tal manera, hermano, que a medida que vamos poniendo nuestra mirada en Jesús, nuestra fe va aumentando, porque nuestra fe es gradual. Tanto puede aumentar como puede disminuir. Y Hebreos 12, versículo 2, nos da la clave para que nuestra fe aumente, para que nuestra fe crezca y para que nuestra fe no mengüe. Hermanos, es claro que el escritor de Hebreos nos está mandando a poner nuestra mirada en lo que Dios está haciendo. Y podemos ver, hermano, a Dios de diferentes maneras, aunque no podemos verle físicamente. La palabra dice que el que ama, pues el Padre está en él. Y cuando vemos a alguien amando, podemos ver a Dios. Hay diferentes maneras de cómo poder ver a Dios. Vemos a Dios cuando una vida es cambiada, vemos a Dios ahí. Vemos a Dios cuando una persona tiene de momento un accidente, se ve en un estado delicado, en un estado físico saludable, de salud, se ve afectado, se ve delicado de salud y Dios le sana. Vemos a Dios cuando una persona tiene una enfermedad terminal, va al médico, se chequea, ya no hay enfermedad. Vemos a Dios en los milagros, pero también vemos a Dios por medio de las cosas que Dios creó. El Dios invisible le encanta mostrar su existencia por medio de lo visible. De manera que cuando vemos Romanos capítulo 1, versículo 20, eso es lo que dice la Biblia, que a Dios lo podemos ver por medio de la naturaleza, por medio de todas las cosas creadas. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Y al apóstol Pablo, que es el escritor de Romanos, aquí está hablando, hermano, de que lo de Dios es manifiesto ante nuestros ojos. De hecho, el versículo 9 dice, porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Que Dios, hermano, ha manifestado su existencia por medio de la naturaleza, que es su creación, por medio de usted, por medio de los cielos, por medio de las estrellas, por medio de los mares, por medio de la tierra, por medio de todo lo que existe, de todo lo creado. Dios ha demostrado su existencia. De manera que podemos ver a Dios de diferente manera, aunque físicamente no le podamos ver. Entonces, cuando Hebreos capítulo 12, versículo 2 nos está diciendo que debemos poner nuestra mirada en Jesús, nos está mandando a poner nuestra mirada en lo que Dios ha hecho para exhibir su existencia, para revelarnos y manifestarnos su eterno poder y su deidad, las cuales se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas creadas, dijo el apóstol Pablo. Hermanos, el escritor de Hebreos es un escritor que desconocemos, aunque yo personalmente he llegado a creer que el escritor, al igual que muchas personas más, fue el apóstol Pablo. Pero el escritor de Hebreo no nos ha sido revelado, ya que no hay un texto bíblico en el libro de Hebreo que diga yo, el apóstol Pablo, o yo, tal fulano, soy el escritor, estoy dirigiéndome hacia ustedes. Porque, por ejemplo, cuando Pablo escribió
El libro de los Romanos, mira cómo empieza en la salutación, el capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Jesús. Sin embargo, el libro de los Hebreos no tiene salutación enseñando a quién escribió el libro, porque dice la palabra en el capítulo 1, versículo 1, que es como inicia el libro, Dios habiendo hablado muchas veces. Entonces vemos la diferencia. Aquí no hay una salutación y ni siquiera hay un nombramiento o un señalamiento de quién escribe este libro. Ahora, el escritor de este libro fue muy inspirado por Dios para hablarle a los creyentes y para enseñarnos a nosotros, los que ya hemos aceptado a Jesús, cómo debemos caminar, y para enseñarnos, hermano, que la redención de Dios se acerca. De manera que este libro, hermano, está muy inspirado para dirigirse a nuestras vidas, los creyentes, y nutrirnos. Y no solamente este libro, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero este libro, hermano, es un libro que he visto cierta inspiración para los creyentes poder conocer más a Cristo y el camino del Evangelio y más abiertamente al Señor. Le invito a leer ese libro, hermano, el libro de los Hebreos. Hermano, poner nuestra mirada en Dios, mirar a Cristo, significa mantener una concentración en Él y comenzar a apreciar lo que Él ha hecho. Ahora, ¿por qué Hebreos capítulo 12, versículo 2 nos manda a poner la mirada en lo que Él está haciendo, en Él? ¿Por qué nos manda a poner la mirada en Él? Hermano, ¿por qué debemos tener la mirada en Jesús? Número 1, porque eso es lo que te hace permanecer y lo que no te lleva a abandonar. Número 2, eso hace que tu fe aumente y hace que tu fe no retroceda, sino que aumente. Hace que estemos concentrados en los caminos de Jesús, los caminos del Señor, en el camino del Evangelio, de manera que la revelación de la palabra estará en nosotros y mantendremos una constante cercanía a ese Señor. Hermano, por eso debemos poner nuestra mirada en Jesús, porque el poner nuestra mirada en Jesús nos ayuda a nosotros no caer, nos ayuda a no retroceder. En Juan 6, versículo 66, muchos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús porque pusieron la mirada donde no tenían que ponerla. Comenzaron a poner la mirada, hermano, en lo que no era Dios, en lo que a ellos no le era de beneficio. Y por eso hoy también quiero decirte que cuide tu mirada. Cuida tu ojo de lo que miran. Cuida tu ojo de lo que tú puedas ver. ¿Por qué tenemos que cuidar nuestros ojos de lo que miramos? Hermanos, es que el hombre o la mujer donde pone su ojo fácilmente pone la bala. El hombre o la mujer donde pone su ojo tiene que tener cuidado. Más lo que hemos creído en Jesús y lo que hemos aceptado a Jesús. Hebreos 12:2 nos está mandando a poner nuestros ojos en Jesús, pero debemos entender que tenemos que tener cuidado donde ponemos nuestros ojos. También Hebreos 12:2 está diciendo que en quien tenemos que estar mirando y a quien tenemos que estar mirando es a Cristo y no a ningún pastor, a ningún evangelista, ni a ningún hermano de la iglesia, porque está excepto a fallar. Y si ponemos la mirada en un hermano, en un pastor o en un evangelista y falla, entonces hay un problema en nuestras vidas porque pusimos la mirada en Él. Si ponemos la mirada en Jesús, Jesús no falla. Jesús nunca ha fallado, ni fallará. Y tenemos que tener cuidado donde ponemos nuestros ojos. Porque a nuestro alrededor son muchas las cosas que no nos convienen y que si miramos mucho, terminamos cediendo a ellas. Que si miramos mucho tales cosas, terminaríamos cediendo a ellas. Y debemos entender, hermano, que a nuestro alrededor existen demasiadas cosas y todas no son lícitas. Todo lo que usted vea nos es lícito. Ahora, no todo lo que usted ve le conviene a usted. Primera de Corintios 10:23. El apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo lo que tú veas y todo lo que tú veas a otro haciendo, a ti te es lícito hacerlo, pero no todo a ti te conviene. El hecho de que tú veas una persona que esté en la calle embriagada no significa que a ti te conviene embriagarte. Si te embriagas, mueres embriagado, pues hay problemas. Y ya al tú intentarlo, pues Dios se va a alejar de ti porque eso cuenta como pecado.
Y dice la Biblia en Isaías 59, versículo 2, que el pecado causa separación entre Dios y el que lo practica. Entonces, hermano, hay cosas a nuestro lado, a nuestro alrededor, que debemos esquivarla, que debemos esquivarle la mira. No fijar nuestra mirada porque nos puede hacer caer. Y es mejor dejar de ver algo y salvar nuestro cuerpo a que por estar mirando caer en pecado y perdernos, es decir, perder nuestro cuerpo por no dejar de mirar algo que desde que lo miramos por primera vez supimos que nos iba a hacer caer. Hay personas, hermanos, que ven cosas en la calle que saben que le va a hacer caer y siguen mirándolo y terminan cayendo. ¿Por qué? Porque enfocaron su mirada en lo que no le convenía. Usted tiene que tener mucho cuidado con lo que usted mira. Tiene que tener mucho discernimiento y tienes que saber bien claro la consecuencia que traería el tú poner tu mirada en lo que a Dios no le agrada, porque fácilmente terminas enredándote. Pero lo primero es que te va a comenzar a atraer y tú lo vas a comenzar a analizar dentro de ti, de manera que ese pensamiento estará constantemente en ti porque tu mirada está en eso. A tal extremo que ya tú tienes una planificación dentro de ti y quieres ejecutarla. Ahí viene Satanás y te brinda la oportunidad con facilidad de cometer el pecado y allá está tú involucrado. Y déjame decirte, hermano, que es mejor dejar de ver cosas que pueden llevarnos al pecado a que usted sí la vea y al final pierda y se vaya para el infierno. Y Cristo fue muy específico en esta enseñanza. Mateo capítulo 5, versículo 29. Mira lo que Jesús estuvo hablando en esta ocasión. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Y qué quiso Jesús decir aquí, hermano? Jesús en sí, hermano, no te está mandando a sacarte un ojo. No, hay algo más allá que Cristo quiso decir. Y tenemos que irnos, hermano, a ese más allá que Cristo aquí trató de explicar para entender este mensaje que hoy estamos predicando. Cristo quiso decir en este mensaje: cuida tu ojo de lo que tú miras, porque fácilmente tú terminas cayendo en lo que tú miras. Y hermano, es una realidad. Tenemos que tener cuidado donde ponemos nuestra mirada. Tenemos que, hermano, tratar de visualizar bien lo que estamos viendo y analizar si nos conviene, analizar si nos está afectando y analizar qué trabajo está haciendo en nuestras vidas. Si lo que tú estás viendo trabaja en tu vida para que tú busques a Dios, pues proviene de Dios y te conviene. Pero si lo que tú estás viendo te incita a tú hacer lo malo delante de Dios, a pecar delante de Dios, entonces eso no viene de Dios, a ti no te conviene, hermano. Y a lo que Cristo se está refiriendo que debemos dejar de mirar, cuando Él dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Él está hablando de algo que se puede ver, que tenemos que dejar de verlo. Y es que, hermano, el pecado es algo que se ofrece y que por nosotros es visto. Y aquí vamos a ir un poquito más allá. Cristo está hablando de nuestros deseos carnales. Cristo está hablando de ese deseo pecaminoso que está dentro de nosotros, insistándonos a diario. Cristo nos está diciendo, es mejor que ustedes no satisfagan ese deseo que hay en ustedes. Es mejor que ustedes no alimenten ese deseo. Es mejor que ustedes se pierdan de alimentar ese deseo que hay dentro de ustedes y que ustedes ganen la vida eterna, a que ustedes satisfagan ese deseo, a que ustedes alimenten ese deseo y al final se pierdan. Hermanos, el pecado se te ofrece. A usted no se le obliga a comerse el pecado, ni a cometer el pecado. A mí no se me obliga. Cuando Satanás nos ofrece el pecado, no nos trae una pistola y nos pone una pistola en la cabeza y nos dice, mira, peca o te vuelo la cabeza. No, hermano. Eso no es así. El pecado se ofrece. Es algo que Satanás exhibe. Y algo que se exhibe primeramente debe ser mirado por quien lo va a consumir. Por eso tenemos que tener mucho cuidado dónde ponemos nosotros nuestra mirada. Lo primero es, hermano, que cuando usted sale debemos entender que todo lo que a tu alrededor se mueve son ofertas, son exhibiciones
de lo que es pecado, para que usted lo cometa, para que usted lo consuma y usted le falle a Dios. Pero todo eso usted primero lo ve. Entonces entendemos, hermano, por qué tenemos que tener cuenta dónde ponemos nuestros ojos. Y cuando tus ojos están, como Hebreos 12, versículo 2 dice, en Jesús, tú no tienes tiempo para ponerte a mirar otras cosas. Hermanos, cuando tu mirada está en Jesús, no tienes tiempo para ponerte a ver otras cosas más. Por eso es que Hebreos capítulo 12, versículo 2 nos instruye a poner nuestra mirada en Jesús. Hermanos, cuando nuestra mirada está en Jesús, estamos desenfocados de todo lo que está pasando a nuestro lado. Cuando nuestra mirada está en Jesús, estamos desenfocados de esa exhibición del pecado que está a nuestro alrededor. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque el pecado está a la puerta y el enemigo se ha encargado, hermano, de donde quiera que usted vaya, ilustrarle o más bien presencial, llevarle el pecado. Y tenga cuidado donde pones la mirada, porque fácilmente allí pones la bala. ¿Has escuchado ese refrán? Un refrán que ha sido muy famoso, que dice, cuidado, que dice el refrán, donde pongo el ojo, allí da la bala. Es una realidad, nosotros somos así. Donde ponemos nuestros ojos, allí ponemos la bala. Y tenemos que tener cuidado donde ponemos la mirada, porque fácilmente allí ponemos la bala. Allí ejecutamos. Eso significa que donde yo pongo la mirada, eso ejecuto. Hermanos, y quiero hablarte sobre alguien que puso la mirada en Jesús, en las Escrituras, para hacer el papel de Jesús y terminó entregándose a Jesús. Es Dudú Acevedo. Estuve viendo, hermano, la historia, el testimonio de este actor, el cual protagonizó a Jesucristo en una telenovela. Y su testimonio fue, hermano, que él tuvo que comenzar a estudiar la historia de Jesús para poder hacer el papel de esa telenovela. Es decir, hermano, que el hombre que antes estaba su mirada puesta en demás cosas, de momento por su trabajo, ya que es actor y va a protagonizar una telenovela donde él va a hacer el papel de Jesús, puso su mirada en las Escrituras. Y cuando puso la mirada en la Escritura, terminó entregándose a Cristo, porque las palabras que en la Biblia están le impactaron, hermano. Lo que Cristo hizo le impactó. Y eso hizo que él, hermano, reconociera la verdad de Cristo, reconociera a Jesucristo. Y ese actor, hermano, conoció a Cristo al él poner su mirada en las Escrituras. Entonces estamos viendo cuál es el poder que hay en poner nuestra mirada en Jesucristo. Y es que donde ponemos la mirada, hermano, allá va la bala. Allá ejecutamos. Usted no ve personas que miran unos tenis y lo compran porque donde ponen el ojo dan la bala. Personas, hermano, que les gusta algo y van y lo buscan porque primero lo ven. Es que donde pones el ojo fácilmente te atraerá. Génesis capítulo 3, versículo 6. La Biblia enseña de Eva. Y siempre hablamos del pecado de Eva, de la desobediencia. Pero esta desobediencia, ¿por qué fue producida? Tenemos que entender dos razones por las cuales fue producida. Lo primero es que le pasaron por encima la palabra de Dios. Dios dijo que no comieran de ese árbol, y ellos decidieron desobedecer, pusieron en poco la palabra de Dios. Pero ¿por qué sucedió todo esto? Que esa es la segunda razón por la cual Eva cae. Porque Eva puso su mirada en lo que Dios le había prometido, lo que Dios le había dicho que no podía poner la mirada. Génesis 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mire qué detalle nos da la Biblia. Nos dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer.
Eva puso su mirada en el árbol prohibido y comenzó, hermano, a ser atraída hasta terminar cediendo a él. Porque dice, vio la mujer. Ella obedecía a Dios porque ella ni siquiera estaba viendo el árbol. Ella comienza a ver el árbol cuando Satanás, por medio de la serpiente, comienza a hablar del árbol. Pero ella cae por mirar el árbol. Hermanos, ella puso su mirada en el árbol prohibido y comenzó a ser atraída, porque dice la palabra que ella comenzó a ver que era bueno para comer, porque comenzó a atraerle lo que ella comenzó a ver. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que vemos, porque va a comenzar a atraernos. Ella comenzó a ser atraída hasta terminar cediendo, entregándose y comiendo lo que Dios le había prometido, lo que Dios le había prohibido, perdón. Ella puso el ojo en el árbol prohibido y allí puso la bala. Hermanos, Génesis capítulo 6, su versículo 2, dice la palabra. Vamos a leer desde el versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Esto fue, hermano, desagradable para Dios. Y usted dirá, pero ¿cómo es eso? Porque eso es un casamiento que se estaba dando ahí. No, hermano, mire lo que pasaba. La Biblia dice que viendo los hijos de Dios, aquí no está hablando de los hijos de los hombres, aquí está hablando de los hijos de Dios. ¿Cuáles eran los hijos de Dios? Era ese linaje santo. Ese linaje santo que venía produciéndose y que estaba, hermano, en pie. Pero cuando comenzaron a ver, primero dice la Biblia que viendo los hijos de Dios, estamos viendo, hermano, dónde pusieron la vista. Dios, hermano, a este pueblo le había prohibido casarse con mujeres que no sea de entre ellos, porque ellos eran el linaje santo. Entonces iban a mezclar el linaje santo con el linaje corrompido, de manera que se iban a corromper, y así mismo fue. Y dice el versículo 3, mira la consecuencia. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Pero Génesis 2 nos enseña por qué los hijos de Dios pecaron. Y estos no eran ángeles, como muchas personas han dicho. No, estas eran personas, hermano, de carnes y huesos como nosotros, que habían nacido de mujer y de hombre, pero que eran santos ante los ojos de Dios, hasta ver las hijas de los hombres, las cuales eran corrompidas. Es que, hermano, cuando un hombre o una mujer comienza a mirar algo, termina siendo atraído por ese algo y termina cediendo a ese algo. La historia de Giesi, el criado de Eliseo, la Biblia dice en Segunda de Reyes capítulo 5, desde el verso 20 hacia el versículo 27, que Giesi, hermano, comienza a ver cómo Naamán se lleva lo presente que trajo para pagarle o para ofrendarle a Eliseo, quien había hecho que en la vida de Naamán ya no hubiese lepra. Pero Eliseo, ¿verdad?, rechaza esos presentes que Naamán había traído, pero Giesi puso su mirada en esos presentes. Y si Eliseo lo rechazó, era porque Dios no quería que eso estuviese ahí, estuviese en ese pueblo de Dios. Y dice la palabra que este joven, quizás Giesi, se fue detrás de Naamán y fue a buscar lo que Eliseo había rechazado. De manera, hermano, que fue y se dio, fue a buscar lo que él había visto, hermano. Eso se encuentra en Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 20 y versículo 27. Hermanos, vivimos en un mundo, hermano, donde el desobedecer a Dios está al doblar la esquina, donde la corrupción es tanta que si dejamos de mirar a Cristo con facilidad, seremos atraídos por la corrupción y terminaríamos desobedeciendo a Dios. Primera de Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno, o sea, que está bajo la incitación del pecado, bajo el querer del diablo, bajo la desobediencia, ¿verdad? Y por ende nosotros debemos poner nuestra mirada en Jesús. Y hermano,
a nosotros nos conviene poner la mirada en Jesús, porque adelantaríamos espiritualmente, conoceríamos más de Dios y sería de gran bendición para nuestras vidas el poner nuestra mirada en Jesús. Y hay veces, hermano, que ponemos la mirada en el problema, que eso es otro caso tremendo, hermano. Los problemas son seguros, las adversidades son seguras. De hecho, en Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús dijo: que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí porque yo he vencido el mundo. Entonces Cristo está hablando que las aflicciones serán seguras. Las aflicciones son producidas por problemas, por persecuciones, por tribulaciones, por adversidades. Y muchas veces cometemos el error de poner nuestra mirada en los problemas y en las adversidades, causando que no veamos al Rey de Gloria que se está por manifestar. Que hay muchas veces que ponemos la mirada en el problema que se ve difícil de solucionar y eso nos permite ver al Dios de gloria. Sí, hermano, muchas veces nos enfocamos en lo difícil que ha tornado la situación y eso genera un velo en nuestras vidas, en nuestros ojos, que no nos permite ver al Rey de gloria. Por eso yo te digo que no mires la aflicción, que no mires las tempestades, son seguras, pero no la mires. No pongas tu mirada en las tribulaciones. No pongas tu mirada en las adversidades. No pongas tu mirada en las aflicciones que quizás tú estás pasando o que quizás tú vas a comenzar a pasar. Ponga su mirada en Jesús. Y nuestra mirada tiene que estar en Él, porque la Biblia así lo dice. Puesta nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero muchas veces, hermanos, cometemos el error de poner nuestra mirada en las tribulaciones que estamos pasando. Y yo, hermano, concluyo con esto. No pongas tu mirada en esta leve tribulación que estamos pasando, sino en la gloria de Dios que ha de manifestarse para tu vida. El apóstol Pablo se encontraba, hermano, a punto de ser ya muerto, decapitado. Y dice la palabra que él escribe y dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pero mire el versículo 18, porque él escribe este texto bíblico, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que, hermano, nuestra mirada no puede estar en las aflicciones. Nuestra mirada, hermano, no puede estar en las adversidades. Nuestra mirada, hermano, no pueden estar en las tribulaciones, en las tempestades, en lo difícil que ha tornado la situación, sino en Jesucristo y en la gloria que ha de manifestarse en nosotros, sus hijos. Así que, hermano, gracias por estar conectado en esta tarde con nosotros. Que Dios te bendiga. Nombre poderoso de Jesucristo. Hemos llegado ya a la parte final. Saludamos a cada hermano que pudo escuchar la programación, cada hermano que está conectado a través de nuestra página de Facebook, a los que están conectados a través de nuestra estación radial. Que Dios le bendiga en el nombre poderoso de Jesús y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Aquí termina su programa Desde el Corazón de Dios. Es nuestro deseo que haya sido de bendición para su vida. Será hasta el próximo lunes de 8 a 9 de la noche y los días miércoles y viernes de 5 a 6 de la tarde, si el Señor lo permite. Gracias por su sintonía. Dios te bendiga.